Estamos Alberto y yo en Bilbao, donde hemos venido a firmar. Aquí está el estadio del Athletic de Bilbao, San Mamés se llama, un estadio muy famoso, donde hemos venido a firmar nuestro contra la Revolución Francesa. Y mientras desayunábamos hablábamos de la que, iba a decir, de la que se ha liado en Israel y en el Líbano y demás, pues que lleva liada ya bastante tiempo. Lo último es lo de los walkie-talkies asesinos y los buscas asesinos, que parece que a la gente le ha sorprendido, y la verdad es que en cierta medida es en parte sorprendente porque el Mossad es una muy gran agencia de inteligencia con ideas muy brillantes como esta de colocarle al enemigo un busca o un walkie-talkie explosivo, una pequeña cantidad, para que cuando vaya a mirarlo le explote en la cara. Bueno, esto está dando mucho que hablar ahora y a algunos, Alberto, les está dando que pensar que se va a estallar la guerra con Hezbollah en cualquier momento. Hoy, de hecho, lo lleva la prensa. Yo, personalmente, no lo creo. Y creo que tú tampoco. No, yo tampoco, y lo hemos hablado ya en tu programa en muchas ocasiones. O sea, vamos a ver, hay que tener en cuenta que lo que no va a estallar es una guerra tal como la pensamos habitualmente, porque el enfrentamiento entre Hezbollah e Israel es continuo. O sea, esto no es que hasta esta cuestión de los Viper no había habido ninguna agresión por parte de Hezbollah e Israel o al revés, y no es que desde el 7 de octubre del año pasado, con el ataque de Hamas en Gaza, Hezbollah e Israel se han empezado a dar golpes. En realidad llevan décadas. Ahora es más intenso. La cantidad de cohetes que envía Hezbollah desde el sur del Líbano contra el norte de Israel es más abundante que hace un año, que también enviaban cohetes, o que hace 5, que también enviaban cohetes, que es lo que no se nos tiene que olvidar, que es que están en conflicto permanente Hezbollah e Israel, insisto, desde hace décadas. Y entonces lo que ha habido ahora ha sido un aumento de esa cantidad de golpes que se intercambian, pero de ahí a pasar una guerra formal, no. La cosa es que en un momento dado los israelíes hagan una operación así quirúrgica de enviar un comando, matar a no sé quién, tampoco, porque está demostrando que no les hace falta, que pueden cargarse a los líderes enemigos sin tener que enviar las tropas. Pero sobre todo, lo que más se nos olvida es que Hezbollah es una parte de ese complejísimo Correcto, Estado ahí libanés. es donde quería ir. Bien, Que no se entiende bien la naturaleza múltiple de del Hezbollah. Líbano, no del Líbano. Bueno, y del propio Hezbollah. Eso es. Tiene una parte política, Entonces, otra parte terrorista. Pero sobre todo el problema está en que Israel, por supuesto, que es abierto enemigo de Hezbollah, pero hay un montón de nosotros numerosísimos grupos políticos libaneses que son abiertos enemigos de Hezbollah y que van a estar encantados si Israel les ataca, porque de esa manera les pueden apuñalar por detrás, y Hezbollah lo sabe. De modo que lo último que se le ocurre a Hezbollah es abrirse los frentes de forma tan contundente. Un frente especialmente duro en el sur y con los israelíes muy dolidos. Bien, aquí hay otro elemento que tampoco se suele valorar en la información, al menos en España. Hay algunas excepciones, hay corresponsales que lo tratan bien, pero muchos lo ignoran, como si en Israel fuese un bloque monolítico en el que todos pensasen lo mismo, algo parecido como Hamas a la inversa. Ajá. Y no, Israel no deja de ser una democracia en la que hay una lucha política continua y en la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está cuestionadísimo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde antes de los ataques del 7 de octubre del año pasado. Claro, unas manifestaciones en ese mismo año, en 2023, en la primavera, yo hice un programa, no sé si lo recordaréis, con Néstor Feller, ¿te acuerdas? Ajá. Nuestro guía en Jerusalén. Y a pesar de que el golpe del 7 de octubre evidentemente dolió y supuso un impacto para todos los israelíes, y creo que para todo el mundo de bien, aquella fue una salvajada indigna, inexplicable e imperdonable, eso unió a los israelíes, sin duda. Les unió en la indignación y en el hecho de que pedían justicia y de que volviesen los rehenes. Pero no en que todos de pronto se convirtieron en likudistas, en partidarios de Netanyahu. Las fisuras que ya habían no han tardado mucho en aparecer, reaparecer. No han tardado, y sí, porque al final hace un montón de meses, desde el 7 de octubre. Pero vuelve a estar ampliamente cuestionado Netanyahu en las últimas semanas. Ha habido importantes manifestaciones en Israel en contra del primer ministro, que consideran que claramente no tienen idea de cómo terminar de resolver el problema en Gaza. Entonces, claro, lo que debemos de preguntarnos es por qué ha sido justo
estos días atrás cuando probablemente, porque obviamente esta no vamos a poder afirmarlo con rotundidad, el Mossad ha decidido apretar el botón que hacía estallar los Viper. Y entonces era el momento oportuno, estábamos en un momento de tal tensión con Hezbollah que había que eliminarlos ahora. ¿Por qué no hace un mes? Porque ya digo, la cantidad de cohetes que ha lanzado Hezbollah ha sido brutal contra el norte de Israel, hasta el punto que tuvieron que evacuar el norte del país. ¿Por qué en ese momento que hacen la evacuación no se cargan a los miembros de Hamas? ¿Por qué justo hacen saltar los Viper cuando Netanyahu vuelve a estar abiertamente cuestionado? Obviamente Netanyahu conoce que esa operación existe. Es él el que da la instrucción de decir, oye, apretad el botón ahora porque necesito un golpe de efecto, algo que Netanyahu es tremendamente habilidoso. Netanyahu tiene una popularidad bajísima, del orden del 15-20%. Entonces, claro, conseguir este éxito rotundo le permite subir un poquito de popularidad, bajar la tensión que está viviendo en su propio país. Entonces, gracias a eso, ¿eso significa que ha sido desafortunado hacerlo ahora y que a lo mejor había que haber esperado? No. Está bien conocer dónde está tu enemigo. Creo que, más allá de la cantidad de muertos que han provocado, lo muy revelador ha sido que nos han marcado quiénes eran los 3.000 tipos que tenían los Viper, y seguro que para los propios libaneses les habrán sorprendido y decir, mira, yo me olía que estaba metido por aquí, pero no sabía que estaba tan metido. Bueno, una de las tácticas de la inteligencia israelí, del Mossad, es señalar de manera individual. Esto lo hacen desde el origen de los tiempos, o por lo menos desde el origen del Mossad. Es decir, localizar a la persona que es la encargada, la responsable de esto o de aquello, y liquidarla. Esto es especialmente útil, ya que quitas de en medio a alguien que tiene un conocimiento especial, que dispone de secretos que muy pocos comparten, en fin, descabezas al enemigo. Eso muy pocas agencias de inteligencia son capaces de hacerlo con tanta efectividad, y esto Netanyahu lo sabe. Y además aquí, algo muy interesante en este movimiento es que al hacer evidente, ya digo, que tienes unos cuantos miles de miembros de Hezbollah, lo has hecho evidente frente a la sociedad libanesa, que como decíamos hace un momento, son de los primeros que están en contra de Hezbollah. O sea, ha habido elecciones en Líbano hace un par de años y Hezbollah sacó un 20% de los votos, que es mucho, pero significa que hay un 80% de libaneses que no los quieren. Entonces, claro, si mañana abrirá esa guerra, que no va a comenzar, lo que Israel ha conseguido es indicar a los enemigos de Hezbollah en el Líbano quiénes son. O sea, sabed que son todos estos, ¿eh? Cuando mañana nos empezamos a pegar tiros, como vosotros también os vais a disparar por detrás, ya os hemos marcado el objetivo. Son esta gente. O sea, que en ese sentido, como tú dices, haber personalizado claramente quiénes son los más integristas dentro de Hezbollah, quiénes son esos miles de integristas, ha sido un golpe de efecto para Netanyahu, recuperar algo de buena fama en Israel y un buen movimiento estratégico, pensando en que si al final tuvieran que pelearse, cuando los otros libaneses ataquen a Hezbollah, ya saben a quién tienen que cargarse. De hecho, es otra cosa que se suele desconocer. Israel forma parte, no oficial, pero sí oficiosa, e interviene de forma muy activa en la vida política del Líbano, que no son son dos países que no tienen relaciones, que hacen frontera, que tienen una relación tormentosa, pero el elemento israelí es fundamental en la política libanesa, y lo es desde hace 70 años. Sí. En el Líbano muchas cosas pasan por lo que suceda en Israel, y por el juego de alianzas propias del Líbano, Israel participa en ellas, que es otra de las cosas que se suele ignorar. De hecho, al Líbano no se le termina de entender tampoco. No, es un país de una complejidad notable, un país que además, sabes que se desequilibra en el 75, con ese desplazamiento, tú lo explicaste otro día en la tertulia de... Pasa desequilibrado 15 años, sí. Cuando los palestinos tienen que, la mayoría, la dirigencia palestina es expulsada de Jordania tras esa pequeña guerra civil que hay en Jordania entre jordanos y palestinos, se desplazan al Líbano. Entonces la llegada de un nuevo grupo en un país terriblemente heterogéneo como el Líbano desestabilizó por completo el país, entran en la guerra civil en el año 75, y eso hace que para muchos libaneses hasta hoy, buena parte de la causa de su desequilibrio, de su larguísima guerra civil, fue la presencia de los palestinos. Entonces, claro, no tenemos que pensar que los libaneses mayoritariamente son pro-palestinos y que les parece incómodo que los israelíes maltraten a los palestinos. En algunos casos, pues les parece, no voy a decir bien, pero no les incomoda, que es un elemento que se nos olvida. Uno piensa que el Líbano es un país... De nuevo, monolítico. Monolítico, islámico,
anti-israelí, Con claro, unos, una posición, con unos intereses comunes, sí, es decir, pocos países más diversos hay que hay el una Líbano en el posición, mundo. hay una posición política internacional oficial del Líbano que no ha firmado la paz con Israel, pero por todos los problemas internos del propio Líbano, no porque no haya una parte importante de la sociedad libanesa que podría perfectamente, y lo hace, convivir con Israel. Efectivamente. Bueno, otro elemento es tema Hamas. Que, de nuevo, la guerra ya va para un año, recordadlo, estamos a finales de septiembre, esto empezó el día 8 de octubre, pronto hará, en unos días hará un año, en un par de semanas, y es el tema de Hamas y Gaza. Cuando Netanyahu decidió, el día 8 de octubre, el 7 de octubre por la noche, que declaraba la guerra a Hamas, bueno, a mí me pareció bien personalmente, porque creo que a una organización tan sanguinaria como Hamas hay que declararle la guerra y procurar eliminarla. Él dijo que aplazaba lo de los rehenes, o que lo de los rehenes quedaba supeditado a la eliminación de Hamas. Muchos israelíes en aquel momento compraron la mercancía y dijeron, vale, correcto, vamos a esperar porque a cambio vamos a obtener un bien mayor y es posible que algún rehén no vuelva con vida. Bien, lo que tenemos prácticamente un año después es que ni ha eliminado a Hamas, sigue existiendo, evidentemente muy debilitado, y ha conseguido recuperar más rehenes que los que negoció entre noviembre y diciembre del año pasado, porque los que han ido encontrando han sido en su mayor parte muertos. Bueno, encontraron a este señor musulmán que lograron liberar, Sí, pero afortunadamente. la mayor parte han sido Pero sí, cadáveres. incluso encontraron a los que es el motivo que ha provocado las últimas protestas en Israel, cuando ejecutan estos rehenes poco antes de que los consiga liberar. Entonces, en efecto, después del 7 de octubre, esa reacción dura contra Hamas era inevitable. El castigo fue contundente, pero aunque nos duela reconocerlo, hay un momento en el que te tienes que sentar a negociar incluso con terroristas. Porque ¿qué vas a conseguir ahora? ¿Vas a seguir moviendo a los 2 millones de gazatíes a derecha e izquierda? Porque claro, es que era obvio cuando te anunciaban que estaban desplazando a la gente del norte que se fueran al sur y obligaban a desplazarse a cientos de miles de personas. Entre esos cientos de miles de personas están los terroristas de Hamas, que se esconden dentro de esa, dentro de esa cantidad de hay gente. 2 millones de personas Dentro que de esa están gente que se moviendo de un mueve. lado a otro. O sea, esto no es que yo pongo a los soldaditos israelíes a mirar uno a uno toda la gente que pasa y no sabemos qué técnica especial detectan quiénes son los terroristas. Lamentablemente no funciona así. Entonces, claro, no pueden jugar al escondite con Hamas eternamente. Y habría alguien que diga, bueno, pues que eliminen a los 2 millones de gazatíes, ¿vale? Y aquí es otro elemento que se nos escapa. El mundo de Israel y Palestina es un mundo terriblemente conectado entre ellos. Hay mucha gente que vive en Gaza que son parientes de gente que vive en Israel. Y ojo, que pueden ser parientes de ciudadanos israelíes, que son estos llamados árabes israelíes que tienen a su primo en Gaza. Claro, él sería el primero que le diría, oye, no puedes acabar con mi primo. Claro. El pobre desgraciado bastante tiene con vivir en Gaza para que encima... Se quedó ahí atrapado y no puede salir. Para que encima te lo cargues ahora, que ese tipo de cosas, porque pensamos que son dos mundos estancos que no tienen relación entre ellos. Completamente separados, y no es así. Y no funciona de esa manera. Entonces, claro, no puedes... O sea, estoy siendo terriblemente brutal al hablar de la eliminación de 2 millones de personas, que me parece una salvajada absoluta. Pero es que sencillamente no pueden hacerlo, porque buena parte de esa gente son parientes de los propios israelíes. Correcto. Sí, a ver si lo entendemos. Entonces, claro, por mucho que duela, es el momento de sentarse a negociar, y eso es lo que la sociedad, una parte importante de la sociedad israelí... Pero sí implica saber otra cosa, y es que no todos los israelíes son judíos, que también es otro lugar común. Es como andan repitiendo una y otra vez incansablemente que es un etnoestado y que todos son judíos, claro, ya empezamos no entendiendo nada. Eso es. Yo digo que una parte importante de la sociedad israelí le ha reclamado a Netanyahu en estas últimas semanas, comenzando por parientes, padres de los rehenes, oye, que es el momento de sentarse a negociar. Y Netanyahu sabe que en el momento que haga eso, el problema no es que jamás se vea reforzado porque su actitud, a ver, a jamás le ha pegado ya una hostia en Gaza notable. Lo que ocurre es que el que sale debilitado es él. Y aquí, tristemente, buena parte del problema está en un político ambicioso que es incapaz de dejar el poder y que es parte del problema. Esto es un tema que yo insisto mucho en la contra cada vez que hablo de Israel, en cómo Netanyahu es el verdadero factor de bloqueo de la situación.
y que no se quiere retirar bajo ningún concepto. Pero claro, si Netanyahu está ahí, no es porque él haya ganado las elecciones. Bueno, las ganó, pero no porque tenga una mayoría parlamentaria que le permita hacer de su capa un sayo, sino porque tiene una serie de socios. El Parlamento israelí, la Knesset, está muy atomizado, tiene muchos partidos. Los hay de todo tipo. Si nos quejamos aquí en España de cómo están las Cortes, no os quiero ni contar cómo está el Parlamento israelí. Claro, hay una serie de grupos políticos y religiosos muchas veces que tienen un interés especial en que Netanyahu siga en el poder. Bueno, es un tipo tremendamente habilidoso para gestionar mayorías tremendamente heterogéneas, con intereses contrapuestos entre los diferentes miembros de la mayoría. Lo digo, es un superviviente político espectacular. A la larga ya, por eso es el primer ministro que más años lleva gobernando en la historia de Israel, porque ha sido capaz de hacer esos componentes. Hablamos en España de los gobiernos Frankenstein. Si los gobiernos Frankenstein son los que Netanyahu logra en Israel. Pero es muy triste, porque claro, es un hombre que ha impuesto, pero no solamente en el caso, en este terrible caso de las matanzas que jamás provocó en las afueras de Gaza. Es que toda la estructura política de Israel desde hace años depende de la arbitrariedad de este señor. O sea, toda la reforma que quiere hacer del sistema judicial. Efectivamente. El sistema judicial tremendamente eficiente y muy verdaderamente democrático que había en Israel y que Netanyahu ha querido desmontar. A partir de ahí todo gira. A la larga, pensemos, lo hemos hablado desde el principio, en el momento del 7 de octubre, cuando Hamás ataca desde Gaza, es cuando Netanyahu más cuestionado está, cuando más manifestaciones tiene en contra, y eso a la larga hizo que él mismo se descuidara de su principal problema, que era evitar acciones brutales como las de Hamás. Entonces, por supuesto que los culpables de lo que provocaron fueron Hamás, pero él tenía que haber asumido la responsabilidad y el 8 de octubre haber dicho, señores, probablemente tenemos que atacar a Hamás de forma brutal, pero no voy a ser yo quien lidere esto porque la he cagado. Y porque estoy además desautorizado, porque ahí nos meteríamos en otro punto que tiene que ver de vuelta con la inteligencia, que es, o el Mossad, vamos, que es la cagada, el error garrafal que supuso el 7 de octubre. Eso es. Es decir, ahora se tienen mucho que hacer perdonar los del Mossad. Dicen, no, pero es que ha hecho estallar un busca en la cara de alguien, o un walkie-talkie. Sí, que es, hay que quitarse el sombrero por su habilidad. Pero caray, que unos terroristas salten la frontera, maten a 1000 personas, se lleven 300 rehenes, es un error de inteligencia monumental, capital. Eso es. Y un error que, insisto, del que el último responsable fue el primer ministro, que en ese momento estaba más preocupado por salvar su puesto político que por la prioridad principal de Israel, que es la seguridad del país. Efectivamente, que no es una cosa, vamos a cruzar aquí, que antes de que nos pillen. Bueno, como veis, estamos dando un paseo por Bilbao, nos dirigimos hacia las 7 calles porque queremos hacer unas cositas allí. Bueno, disfrutar de la parte más antigua de Bilbao porque ayer hicimos la parte más nueva, digamos. Aprovechamos, Alberto y yo, estos viajes de presentación de libros para grabar vídeos y para incrementar nuestro conocimiento de los distintos lugares que visitamos. Bueno, entonces, Alberto, tú como conocedor del tema, y sabemos que tú eres un gran conocedor del tema, de hecho, mucha gente te ha conocido a través de esta historia. Anoche nos lo decían, sí. Anoche tuvimos varios lectores que nos comentaban que a ti ya te conocían de hace tiempo, pero que a mí me encontraron en los programas del Tío Blancoetero. Sí, gracias, sí. Gracias, Sergio, por tu invitación. Que hiciste unos cuantos programas sobre el tema este, bueno, conmigo viniste también, has hablado en el programa de Jano de este mismo tema, has hablado con Sergio, y todo eso lo que te ha dado ha sido, bueno, cierto renombre por ver estas cosas de una manera totalmente desapasionada. Como bien sabéis, yo también lo veo de manera desapasionada. A mí cuando me dicen, ¿estás a favor de Israel o de Palestina? Pues de ninguno de los dos. Simplemente veo que el problema es de una complejidad extrema, que tanto Israel como los propios palestinos tienen derecho a existir y que cualquier tipo de acuerdo va a ser muy difícil de alcanzar. Pero ahora, después de esta escabechina del último año, podría suceder que se viesen forzados a llegar a algún tipo de acuerdo, pues es posible, que sea medianamente duradero. Pues es posible. Ya sabes que los mejores acuerdos siempre llegan después de grandes tragedias. ¿Sí? En Europa alcanzamos la paz después de 2 guerras mundiales, cuando ya, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, quizás claro. Es el momento de que
Los franceses y alemanes, en lugar de matarse una tercera vez, se sienten a convivir. Efectivamente. Yo no sé exactamente cómo, cuando a veces me preguntan, ¿y cómo crees que terminaría esto? Digo, bueno, es que de mí no depende. Si de mí dependiese, pues si de mí dependiese y tuviese autoridad suficiente como para imponer una solución, bueno, y si la tuviese que imponer significaría que sería impuesta y por lo tanto no tardaría en romperse. Pero si de mí dependiese, qué sé yo, hipnotizar a los unos y a los otros para que llegasen a un acuerdo, pues procuraría volver a aquellas fronteras que se fijaron tras la guerra del 48 y que las naciones árabes y los estados árabes reconocieron, que es lo que en definitiva O sea, es lo que se anda buscando, ¿no? No reconocieron, pero han ido reconociendo después de forma La línea de demarcación, efectivamente. Sí. Falta por reconocer la del Líbano y la de Siria, pero la de Jordania y la de Egipto, que son las más largas, ya están reconocidas. Bien, en ambos casos fue un acuerdo, costó muchísimo. En los tratados de Camp David con Begin y con Sadat llevaron varios años de negociación. Luego, posteriormente, con Jordania llegó mucho más tarde, en el 94, después también de muchos años de negociación. En este caso tendríamos un problema con Siria, que es un país que ya sabes que todavía sigue envuelto en una guerra civil, y con el Líbano, que en muchos aspectos podríamos decir que es un no país, porque lo gobierna una oligarquía en la que cada uno cuida su cuota de poder. Y luego, respecto a los palestinos... Es un país donde ahora mismo no tienen presidente. Desde que dimitió Michel Aoun en 2022. Correcto. El histórico Michel Aoun. No se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo. Para elegir un presidente. Que tiene que ser cristiano. Tiene que ser... No, es acojonante. Te lo cuentan, dices, no, que han pasado 2 años y seguís sin presidente. Y luego, respecto a los palestinos, uno de los problemas sería, Alberto, el estatus de Jerusalén. Vamos a bajar por ahí ya de camino y vamos pegados al río. El estatus de Jerusalén, que ese es uno de los, llamémoslo, dramas, porque ambos se sienten, los israelíes nunca van a renunciar a esa ciudad a no ser que les obliguen a ello, y que nada más que les obliguen por la fuerza. Solo que no podemos considerar que el problema no se puede resolver por un punto de los 100. O sea, primero hay que aceptar que el Estado de Israel inevitablemente va a seguir existiendo. Segundo, hay que aceptar que los palestinos tienen derecho a constituir una forma de organización política propia y personal. Entonces, comencemos por esa aceptación, ¿vale? Entonces, hay una parte de la sociedad israelí que entiende que los palestinos tienen derecho a convertirse en un Estado y una parte de los palestinos que entienden que hay que aceptar el Estado de Israel, hay que convencer a todos aquellos que aún no están convencidos. Entonces, comencemos por ahí. Yo como palestino acepto a Israel, yo como israelí acepto a Palestina. Eso se consiguió, Alberto, en el año 94 con los acuerdos de Oslo. Sí, pero los acuerdos de Oslo no llegan a desarrollarse, con lo cual seguimos en ese... Pero no se llegan a desarrollar porque cuando hacen la cumbre de Taba, cuando se va todo a freír puñetas, es por el estatus de Jerusalén. Sí, vamos a ver, insisto, tú puedes aceptar una serie de cosas y decir, y dejemos el debate de Jerusalén, vayámoslo resolviendo con el tiempo. Que en realidad en el momento que tú generases la aceptación del otro Estado, sería mucho más sencillo ya sentarse a hablar qué hacemos con Jerusalén. Entonces, es que es muy llamativo, lo estábamos hablando ayer en la presentación de la Revolución Francesa, en la actualidad hay países que siguen sin tener definidas sus fronteras entre ellos. Sí, especialmente en esa zona del mundo. En el mundo árabe, de Arabia, la península arábiga, las fronteras entre el Sultanato Otomán y Arabia Saudí no están definidas. Por ejemplo, ¿vale? Nosotros, ustedes lo verán en un atlas y verán una línea dibujada, también pero entre ellos... Tiene mucho que ver el hecho de que es un desierto, pero que no sí, vive pero nadie, es un desierto donde puede haber petróleo. Entonces, digamos que claro, según van surgiendo problemas en la frontera, se van cerrando la frontera. Oye, parece que aquí es un cacho de desierto que no importa a nadie, es que no importa dónde está la frontera. Oh, aquí hay un pozo de petróleo. Bueno, pues así nos sentamos a negociar, qué te toca a ti, qué me toca a mí. Pero lo disparatado sería pensar que el Sultanato Otomán y Arabia Saudí tienen que estar en guerra constante, única y exclusivamente porque hay un cacho de frontera que está todavía sin definir. No, yo acepto la existencia del otro Estado y después vamos resolviendo metro a metro cada parte de la frontera. Pero en este caso tenemos algo como tan simbólico como es la ciudad de Jerusalén. Sí, pero bueno, que sea el colofón final de la resolución del conflicto, que no sea el punto que impide que el conflicto se resuelva. Bueno, pues nada, queridos, estamos ya al borde mismo de la ría del Nervión, la ribera izquierda exactamente, al lado del Museo Guggenheim.
Vamos, hemos empezado el vídeo, aquí lo tenéis. Uno de los museos más bonitos que hay, al menos por fuera, ¿eh? Por dentro ya es otra cosa. ¿Cada vez te gusta más, Fernando? Es que ayer ya Alberto nos lo explicó bien. Y vamos, no se me ocurre mejor manera de empezar un vídeo En Bilbao. con un landmark, como el estadio de San Mamés, y terminar el vídeo con otro landmark, bueno, más todavía, más grande, aunque los de la Athletic de Bilbao no me lo perdonarán, como es el Museo Guggenheim, que da fama mundial a esta ciudad. Pues nada, aquí vamos a terminar. Yo sé, Alberto, que tú tienes debilidad por todo lo que tiene que ver con Palestina y con Israel. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. O Y sea, lo no te saben equivocas. además los contraescuchas que No han te ido equi- no te contigo a equivocas. Israel. No te equivocas porque además cada día sigo, cada día, por WhatsApp, Claro, me sigo escribiendo con mis amigos de Israel y con mis amigos de Palestina. Y luego cada Alberto día. vivió allí, Alberto vivió en Jerusalén, conoce el tema de cerca. Cuando si le preguntas, ¿tienes alguna preferencia? Pues te va a decir lo que cualquier persona normal. Yo tengo preferencia por las buenas personas, las personas de buena voluntad, sean y que quieren vivir en paz y respetando a los demás, sean israelíes o sean palestinos. Eso ya, pues como todo, esto de buscar bloques, porque aquí en España, bueno, ya ha sucedido en todo Occidente, se han reproducido bloques irreconciliables, los pro-palestinos y los pro-israelíes, dotando de maldad absoluta y bondad absoluta a ambos grupos. No sé si te has fijado. Pero probablemente desde un desconocimiento profundo de cómo es aquí la realidad. Efectivamente, también tened en cuenta que tenemos las sociedades occidentales de un tiempo a esta parte muy polarizadas y se tiende a pensar en bloques. No, no es que estemos de un tiempo a esta parte polarizados. Es que simplificamos mucho cuando desconocemos algo ante nuestra incapacidad para reconocer que no tenemos una respuesta ante un problema que desconocemos, lo simplificamos y ya está. Estamos además muy polarizados, Alberto. Cualquier cosa se piensa y se interpreta en clave de bloques. Es dime si el contrario está a favor de esto, yo tengo que ponerme en contra. No sé si te has fijado. Entonces, si estos quieren tal, yo hago lo contrario. Sí, me he fijado que es una minoría gritona la que hace ese tipo de cosas. Efectivamente. Y esa Es una minoría minoría gritona gritona. trata de empujar en una o en otra dirección. Así que nada, aquí terminamos con el Guggenheim a nuestra espalda. Y nada, con esto ya nos despedimos. Yo por lo menos me despido. Hasta el próximo A la Contra.